Muy buenas, queridos amigos de Paz TV, bienvenidos a este nuevo especial que quiere hablarles de un tema fundamental. Estamos en los 450 años de la llegada de la Compañía de Jesús al Perú y casi medio siglo, ¿verdad?, con tantos hombres fabulosos de la Compañía de Jesús, da para mucho. A la entrada del canal, ustedes ven que está bendiciéndolo el cardenal Vargas Alzamora, otro gran amigo del canal, Monseñor Fernando Vargas, Ruiz de Somocurcio, para citar solamente dos, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en los frutos de santidad de altar, de los siervos de Dios, de los venerables de la Compañía de Jesús. Y para hablarnos de ello está con nosotros otro gran jesuita, el padre Benjamín Crespo. Bienvenido y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación, estar con ustedes y poder compartir este momento y también con los que ven el programa. Creo que hacía ya bastante tiempo que no venía por aquí. Sí, la verdad que sí. Así que espero que ahora se haga familiar. Ah, bueno. Y hoy seguro que nos vamos a quedar con bastante cosas porque usted ya es, creo que lleva dos causas, ¿no? Sí, estoy empezando a llevar la segunda. Las dos, porque lo ha hecho bien. Tenga cuidado. Bien, pero me gustaría que primero que se presente, ¿no?, el padre Benjamín, dónde ha nacido, cuál ha sido su trayectoria vocacional hasta este momento. Bueno, yo soy Benjamín Crespo, soy limeño, me formé en el Colegio La Inmaculada. Cuando ha mencionado hace un rato al cardenal Augusto Vargas y a Monseñor Fernando Vargas, Augusto fue mi espiritual en el colegio. Qué bien. El que me encaminó, me orientó en estos inicios de sentir la vocación a la compañía. Y luego, cuando yo me ordené sacerdote el año 77, lo elegí a él como presbítero asistente. Y además él con mi familia una larga vinculación. Igual con Fernando Vargas, fueron los formadores de aquella época en la Inmaculada. Uno de rector, otro de prefecto, otro de espiritual. Entonces, a partir de ahí viene el vínculo. Yo entré a los jesuitas al acabar el colegio, yo acabé en diciembre 65, y 3 meses después yo entré al noviciado, con 17 años recién cumplidos. Pleno concilio, ¿no? El posconcilio. En plenos cambios. Son unos años bien, ¿no? Estaba todo eso efervescente, empezaba a conocerse poco a poco, tanto a nivel iglesia con el concilio, como a nivel también de la Compañía de Jesús. Había sido elegido poco antes el padre Arrupe. Y la compañía estaba en un proceso de renovación y de profundización de su vida y su carisma ignaciano. Entonces yo he hecho el proceso de formación desde el colegio con jesuitas. He continuado con los jesuitas. Yo ya llevo 52 años de jesuita. De los 52. 52. Si no los aparenta. No parece. No, yo pensaba que él tenía... Me iban a echar más todavía. No. Qué maravilla. Qué bien lo lleva. 52 de jesuita y 41 de sacerdocio. Qué maravilla, sí. En este lapso de tiempo de estos 41 años, las misiones que me han encomendado han sido diversas y en distintos lugares y con distintos ministerios sacerdotales. Pero yo los concentraría así por espacios, aunque en distintas épocas y tiempos. Uno dedicado a la formación de los jesuitas. Desde el comienzo me ordené y me lanzaron a la formación como ayudante del maestro de novicios. Y después he sido también espiritual de los estudiantes. ¿Aquí en Lima o dónde? ¿Perdón? Como formador aquí en Lima. Como formador en Lima. Sí. Los primeros años en el noviciado, que en ese tiempo quedaba en Barrios Altos, y luego con los estudiantes de Juniorado, Filosofía y Humanidades, Filosofía, en Breña, en la Casa de Breña. Entonces un primer espacio de ministerio, de acompañamiento ha sido en la formación de jesuitas. Unido también a formación, han sido mis años de formación del clero diocesano, en el seminario de Jaén, Seminario San Luis Gonzaga de Jaén, del Vicariato Apostólico de Jaén.
ahí fui rector. Y luego, en épocas distintas, he estado como acompañante espiritual en el Seminario San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, y en el Seminario San Antonio Abad del Cusco. Entonces, a nivel formación jesuitas y formación clero diocesana. Otro espacio, tiempo de formación es mi vinculación al servicio de la misma compañía, en el gobierno de la compañía. Yo he sido socio, el adjunto de 4 provinciales en distintos momentos. Y luego 6 años, hasta hace poco tiempo, en la Curia General nuestra en Roma, como secretario regional de América Latina. Otro tiempo mío es vinculado a Ayacucho, en 2 épocas diferentes, y aunque en continuidad la una con la otra. La primera fue del 89 al 92, en plena situación de violencia. Yo estaba ahí de superior de la comunidad, tenía atención pastoral en la cárcel, en la ciudad, en distintos ambientes. Y luego una segunda época, 12 años después, porque entre uno y otro estuvo Jaén y otros ministerios. Y también en la formación de laicos, vinculado un tiempo a las comunidades de vida cristiana. Entonces, en estos 41, ya casi 42 años de ministerio, un poco ha sido en Lima, en Ayacucho, en Jaén, en Cusco, en Roma, y ahora desde enero en este año estoy de vicario parroquial en Nuestra Señora de Fátima, aquí en Miraflores. Ahora, como lo más sobresaliente, ¿no?, que tenemos el Papa. Sí, claro, sin duda. Sin duda que ha tenido algún vínculo, ¿no?, si ha estado en la Vicaría para América Latina o algo, sí. Y con el cardenal Barreto, ¿no? Me gustaría ya, por lo menos, como antes de entrar en a ver, venerables. respecto con el Papa, o sea, cuando yo llegué a Roma el 2010, a comienzos del 2010, estaba todavía el Papa Benedicto. Y luego, el 2013, en marzo del 2013, viene la elección del Papa Francisco. Entonces, esos 6 años míos en Roma, yo creo que ha sido un tiempo providencial, de lo que sin saber qué cosa iba a vivir, yo iba a ofrecer un servicio a la Compañía de América Latina, pero fue un tiempo también de iglesia importante, que fue los 3 últimos años del ministerio del Papa Benedicto y los 3 primeros años del Papa Francisco. Entonces, eso yo lo he vivido muy de cerca, de diferentes maneras y momentos y circunstancias. ¿Qué rescataría del Papa Francisco? ¿Alguna anécdota de allí, de los años de Roma, cuando nos ha visitado ahora que tuvo ese encuentro tan fraternal con ustedes, ¿no? A ver, una que yo recuerdo mucho, y más personal o más fraterna, es yo una vez pedí ir a la misa en Santa Marta. Incluso puse la carta, como dije, no, a ver, si sale, sale, a la de Dios. Puse mi carta un día viernes por la tarde en la Posta Vaticana, que está ahí en la Plaza de San Pedro, y el día lunes, 2 días después, yo tuve la respuesta. Y me preguntaban, ¿y cómo fue? Dije, no sé, yo creo que tiraron las cartas al aire y agarraron la mía, porque de otra manera no lo entiendo. Bueno, estuve en la misa y, o sea, el Papa Francisco o el padre Jorge Bergoglio era muy amigo de jesuitas en el Perú, especialmente el padre Justo González Tarrío, que fue hace años párroco en Fátima. Y él se encontraba enfermo en la enfermería nuestra en Fátima. Entonces pensé, bueno, por ahí va a ser mi canal de entrada. Y además tenía yo encargo también de su hermana y su familia. Entonces le dije, bueno, soy Benjamín Crespo, trabajo en la Curia, Secretaría Regional de América Latina, del Padre Justo. Cuéntame el padre Justo. Entonces fue una conversación breve, pero muy cordial y muy fraterna. Luego, otras veces, él ha ido a la Curia General nuestra a almorzar por la fiesta de San Ignacio o en alguna otra ocasión. Entonces, al formar parte de la misma comunidad de la Curia General,
han sido esos espacios más fraternos, más cordiales, sin protocolos, en el trato de tú a tú entre jesuitas y con la familiaridad. Entonces, sí. Estupendo. Cardenal Barreto estuvo aquí en 4 ocasiones, en Paz, y ahora de alguna manera hay como una gran expectativa, ¿no?, por su talante, tal como ya va actuando, ¿no? Algo también que quiera contarnos de Bueno, de él. con Pedro Barreto, él me lleva 5 años, pero somos exalumnos del mismo colegio Sí. y tuvimos al mismo espiritual, Augusto Vargas Alzamora. Luego ya, en la vida cotidiana, no hemos coincidido en trabajos juntos. Nos hemos a veces reemplazado en trabajos, tanto en Ayacucho como de ser adjunto del padre provincial, entrando uno, saliendo el otro en distintos momentos. Y bueno, nos une el ser hermano fundamentalmente. Y como él viene con frecuencia a Fátima, o cuando viene a Lima pasa por la comunidad Fátima, se aloja en Fátima, entonces nos estamos encontrando con mayor periodicidad, con mayor cercanía, ¿no? Bueno, y está empezando este ministerio como, ¿no?, y como cardenal al servicio del Papa y como consejero del Papa. Pues le agradecemos muchísimo estos detalles, ¿verdad?, porque que nos van a ayudar a seguir orando, ¿verdad?, y a dar gracias por estas personas que el Espíritu Santo va suscitando para conducir, ¿no?, a su iglesia, ¿no? Y ahora entramos ya de lleno, ¿no?, en los siervos de Dios, ¿no?, que tiene la compañía de Jesús. A mí siempre como que me quedaba algo, digo, bueno, pero ¿cómo es posible que los dominicos tengan ya 4 santos por ahí y la compañía en el Perú no tenga, ¿no? Y todos estamos, bueno, ¿qué pasa? Entonces, a mí me ha encantado siempre, ¿no?, estudiar y ver, ¿no? Entonces sería bueno, por lo menos, que nos pongan, ¿no?, todos los siervos de Dios y luego ya nos centramos en estas 2 causas que son tan entrañables, ¿no? Vamos a recordar los siervos de Dios. A ver, primero me sitúo a nivel de compañía universal. En el catálogo de santos y beatos de la compañía, hasta este momento, son 54 santos y 130 mártires, o beatos, perdón. De esos 54 santos, 35 han sido mártires y 19 confesores, por testimonio de la fe. Y de los 130 beatos, 122 mártires y 8 confesores, a nivel global, universal de la compañía. Hay santazos, ¿no? San Ignacio, San Diego Javier, Borja, ¿no? Claro. Sabes que llenan Borja fue el general que, siendo general, envió jesuitas al Perú. para que vengan al Perú, ¿no? Gracias a Borja, aunque también lo pensó San Ignacio, incluso hay una carta de San Ignacio hablando del tema, pero se concretó siendo Francisco de Borja tercer superior general de la Compañía de Jesús. Gracias a él, las peticiones que hubo llegaron acá los primeros jesuitas, ¿no?, en 1568. Y encabezaba el grupo el padre Jerónimo Ruiz del Portillo. Se establecieron en Lima, en lo que es hoy San Pedro, la iglesia de San Pedro del Colegio de San Pablo. Crearon el Colegio de San Pablo. Después pasaron al Cusco. Y en el segundo grupo de los jesuitas primeros, en esa etapa primera de la evangelización, que llegaron al Perú, estaba el padre Alonso de Barzal, ¿no?, que en diciembre el Papa Francisco, con la Congregación de los Santos, lo han declarado beato después de todo un proceso, ¿no? ¿Beato ya o venerable? Es venerable. Venerable, ¿no? El padre Alonso. Y está a un punto, ¿no? Bueno. Sí. 1000 años es como el ayer que ya Claro, pasó. sí. No. Y luego, nacido en el Perú, está el padre del Castillo, Francisco del Castillo, ¿no? Venerable padre Francisco del Castillo, conocido como el apóstol de Lima desde aquellos tiempos. Y esos son testimonios de jesuitas
especialmente el padre Francisco del Castillo. Recién, el 6 de julio, o sea, hace pocos días, yo he recibido la tarea o el encargo de continuar para llevar a cabo el proceso de la causa de beatificación del padre Francisco del Castillo. Tiene una larga data y una larga historia. Recordamos los otros, ¿no? Porque también tenemos a Alonso Martínez, ¿no? Claro. Confesor de Santa Rosa. Juan de Ayoza. Juan de Ayoza. Sí. Álvarez de Son, Paz. jesuitas misioneros, jesuitas evangelizadores, jesuitas que dieron su vida en estas tierras, en nuestras tierras, y que el anuncio del Evangelio estuvo siempre vinculado a los sectores sociales más pobres o más indefensos, más desprotegidos, tanto en Lima, a las afueras de Lima, como también en otras partes del Perú. O sea, como tienen un perfil, ¿no? muy característico. Yo creo, ¿no?, que el perfil es bien claro. Misionero, de anuncio del Evangelio de Jesucristo, de una vida entregada diariamente al servicio de los más pobres, viviendo el ministerio sacerdotal de una manera especial, particular, que ha dejado y lo sigue dejando huella profunda en la historia de la evangelización, la historia de la Iglesia en el Perú y en la historia de la Compañía de Jesús en el Perú. Y muy importante también la nota que ha dado, que todos tenían como la idea de que podrían ser mártires, ¿no? En las cartas que enviaban, ¿no?, al general, por las cuales querían venir como misioneros a Indias, el padre Acosta mismo, decía porque él quiere ir a seguir de cerca, ¿no?, a Jesús, y con la posibilidad del martirio, o sea, como diciendo, eso está a la altura. Eso sí. Dios lo da. Claro, claro, no, sí. Pero está la confesión de la fe y el entregar la vida coherentemente con la fe, ¿no? Podemos empezar así ya más en concreto con Alonso de Barzana, ¿no? Porque para mí realmente ha sido un gran descubrimiento, ¿no? O sea, como este discípulo de San Juan de Ávila, ¿verdad? Pues que políglota, ¿verdad? Da lo mejor de sí mismo para el Perú, evangelizando a Tupac Amaru I, ¿no? Y siendo el gran apóstol ahí en el Cusco, ¿no? Cuéntenos una semblanza. ¿Cómo llego yo a vincularme con Alonso de Barzana? Es otra ya es su amigo, ya es su amigo. Curiosa o providencial. Sí, sí. Estaba yo todavía en Roma. Sí, sí. Y vino a buscarme el responsable de la causa de los santos, el postulador general de la compañía, y me dice: Benja, vengo de una entrevista con el Santo Padre y con el cardenal Amato, y ¿conoces tú al padre Alonso de Barzana? Yo le digo: a quien conozco es al padre Francisco del Castillo. Sin saber. Soy limeño como él. Lo que me iba a venir. Soy limeño como él, pero el otro no tengo ser limeño, porque ahí hablaba muchísimo más por la iglesia de San Pedro, por el padre Vargas Ugarte, Armando Nieto, los anteriores vicepostuladores. Se me hacía más familiar el padre Francisco del Castillo que en ese primer momento el padre Alonso de Barzana. Y lo segundo que me dicen, bueno, tú ya dentro de unos meses vuelves al Perú y entiendo que vas al Cusco. Y dije: sí, yo acabo de recibir la carta del provincial destinándome al Cusco. Es que precisamente allí vivió un tiempo y años después murió en Cusco el padre Alonso de Barzana. Entonces, como en las normas de la Iglesia se establece que allí donde esa persona murió, allí se inicia la causa, Cusco. Me dijo: entonces... Te toca. Te toca. Entonces, pero voy a leer, voy a enterarme, voy a informarme. Tendré la supervisión tuya del padre postulador general. Bueno, si eso está garantizado, con todo gusto asumo. Y así fue. Yo llegué a Cusco a fines del 2015. Fui a buscar a
a Monseñor Richard Alarcón. Que está muy entusiasmado, ¿no? Sí, del con comienzo. La causa, ¿verdad? Del comienzo. Y entonces, bueno, la primera parte, el proceso diocesano, la parte diocesana, se hizo en Cusco. Pero ya antes, hacia el mes de junio del 2015, el padre Adolfo Nicolás, general de la compañía, envió una carta a los provinciales por donde había pasado el padre Alonso de Barzana. Es decir, primero España, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay, para que en cada una de las provincias recojan información, la parte previa, se establezcan comisiones históricas de estudio de la documentación que puedan recoger en los archivos locales y enviarlos a Roma. Yo eso lo fui recogiendo en Roma, sin saber todavía en ese momento. Se adelantó. Entonces, cosas de Dios, cosas, caminos que se van haciendo, haciendo en la vida. Con todo eso yo llegué al Cusco, busqué a Monseñor Richard Alarcón, le planteé el tema, le traía también la carta para que se pueda iniciar el proceso diocesano. Desde el comienzo mostró gran acogida y gran simpatía. Entonces, toda esa primera parte, hecha durante el año fines del 2015 a comienzos del 17, fue hecha en Lima y en Cusco, principalmente todo el proceso diocesano. Eso fue enviado a Roma, a la Sagrada Congregación, para la causa de los santos. Allí elaboraron la posición. Esta de aquí, frente. Este es el documento oficial que se llama la posición, el documento base fundamental sobre la vida, virtudes y fama de santidad del padre Alonso de Barzana. Ahí podríamos quizá resumir lo que se le ocurra, ¿no? Sí. Que es más distintivo, ¿no? Para que le conozcan, ¿no? Alonso de Barzana. Bueno, díganos. o sea, él llegó formando el segundo grupo de jesuitas que venían a España a la labor evangelizadora. Él primero, bueno, siendo joven quiso entrar a la compañía, pero murió su papá, se hizo a cargo de sus hermanos menores con su mamá. Ahí fue que conoció a Juan de Ávila, que fue su director espiritual, su acompañante espiritual. Le dijeron que mejor espere. Mientras siguió estudiando y formándose, se ordenó como sacerdote diocesano en España, en la parte sur de España. Estuvo 10 años realizando ministerio sacerdotal. Y luego, por peticiones nuevamente suyas, que su deseo era ir a misiones. Y ahí fue que llega al Perú en esas circunstancias. Es contemporáneo de Francisco Solano, estamos viendo, ¿no? Claro, por ahí. Claro, estamos hablando de 1550, 60, que incluso se pudieron conocer, a lo mejor, ¿no? Claro, porque claro. Francisco Solano vive en Montilla. Fueron esa época Montilla, sí. que creo que fueron los grandes misioneros. Claro. Esta primera etapa, larga etapa y fundamental de raíces cristianas en territorios, ¿no? De América Latina. Lo significativo del padre Barzana, bueno, es que llegó a Lima, llegó al Perú sabiendo ya el quechua, sabiendo que venía al Perú, aprendió el quechua durante los 9 meses de travesía en el barco. Primera gran cualidad a destacar o virtud a destacar, porque luego fue aprendiendo 11 lenguas. Pues parece que tiene una gran facilidad, ¿no? Ojalá la tenga yo. Entonces llega al Colegio de San Pablo y pide trabajar con la población más pobre en aquellos tiempos a las afueras de Lima, en lo que hoy es el cercado, Claro, el cercado. cercado. Y luego Guarochirí. Entonces ahí realizan 2 primeros años. De ahí es enviado al Cusco. Como capital el Cusco y de la zona surandina. Y estuvo 5 o 6 años en Cusco, tanto en
ejerciendo el ministerio sacerdotal al servicio de los distintos sectores sociales, de los españoles, de la ciudad del Cusco y de la población campesina andina. ¿Por qué? Porque hablaba el quechua e inculturó el evangelio en nuestro país. Pero de esos 5 o 6 años, los jesuitas se ofrecieron a continuar la labor de los dominicos en Juli, en las reducciones de Juli, en zona aymara. Uno de esos 4 primeros jesuitas en llegar al Cusco a continuar la tarea, a Juli, a continuar la tarea de evangelización, Alonso de Barzana. Luego, Bolivia. A continuación, que está Argentina. Y allí, estando en Argentina, es importante porque el padre Bergoglio, argentino, conoció la labor evangelizadora de estos tiempos y le impactó la figura de Alonso de Barzana, cosa que en este año, en el encuentro que tuvimos los jesuitas con él, en la sacristía de la iglesia de San Pedro, en ese gran encuentro y fraterno encuentro, mencionó expresamente lo impactado que él estuvo desde el comienzo con la persona del padre Alonso de Barzana y su tarea evangelizadora. De Argentina, del sur de Argentina, pasa a Paraguay. Y allí se enferma, y se escribe con el provincial, le dicen regresa al Perú para que pueda recuperar la salud. Y a pie, nuevamente, o sea, tenemos que ponernos en esos años. No estamos en avión. No estamos en avión. A pie, dice. O lo que iba pudiendo en el camino y con el tiempo y las vicisitudes y los retos y desafíos que eso tuvo. Y llegó ya enfermo, pasa por el Cusco y la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 1597, 1 de enero de 1598, falleció el padre Alonso de Barzana en el Cusco, ¿no? En el colegio de la Compañía del Cusco, al lado del templo de la Compañía, en esa manzana que la Compañía tenía. Claro, es el momento en que está Santo Toribio como arzobispo en Lima y ya están en marcha nuestros santos. Claro. Es un momento bien decisivo, ¿no? Sí. Y a mí lo que me ha impactado más es el encuentro que va a tener con Túpac Amaru I, ¿no? El bautizo, la evangelización, ¿no? Los jesuitas intervinieron, en su tarea de evangelización en tiempos, diríamos, difíciles, complicados, complejos, y en el acompañamiento espiritual es la vinculación con Túpac Amaru, y con el bautizo, previa preparación que tuvo con él, y la muerte de Túpac Amaru en la Plaza de Armas del Cusco. Eso también porque él además se opuso, ¿no? ¿Perdón? Porque él se opuso a la decapitación que había y sintió que Toledo, el virrey, no le hizo caso, ¿no? Hubo una comisión para oponerse que no era ni oportuno ni cristiano, nada, ¿no? O sea, el virrey Toledo había ya dado la sentencia de ajusticiamiento, ¿no? Digamos, pena de muerte, y quienes dieron la voz, levantaron la voz para que eso no suceda, fueron precisamente el padre Barzana. Y bueno, acompañó esa situación de manera muy cercana y muy comprometida. ¿No? La predicación del Evangelio va siempre unida a la defensa de la vida, al respeto a la vida de cualquier persona en todas circunstancias. Yo escuché en estos encuentros que ha habido en la Universidad Ruy Montoya, ¿no? Tanto al padre Juan Dejo como a Ramón Mujica, siguiendo un poco la historia, ¿no? de Altamirano, lo que significó justamente este bautismo y lo que consideran prácticamente como un martirio, ¿no? Por parte de Túpac Amaru, como que abre la puerta a muchos de los naturales de ahí, ¿no? Entonces, como Dios
sabe sacar de esos males, pues luego muchos vienen, ¿no? Porque hay una evangelización ahí, ¿no? Y una apertura grande, ¿no? Sí. Yo creo que desde siempre, de los inicios, sí, sí. esta tarea misionera, sí, sí. evangelizadora, ha estado muy encarnada en la realidad, en la transmisión del Evangelio, dando preferencia a la población más pobre, más humilde o más frágil, y defendiendo también la vida de las personas y de la población, porque las reducciones fueron también eso. Del padre Alonso de Barzana veo que tiene ahí un libro, a lo mejor lo podría mostrar a la cámara que está ahí enfrente y ya lo poncharemos, sí. Este es el documento presentado al Vaticano y este es un libro que recién acaba de salir. ¿Y el padre Benjamín va a hacer alguna síntesis? Sí. O algún librito. O sea, si uno quiere recoger toda, creo que es toda, la información que hay desde el punto de vista histórico de la vida del padre Alonso de Barzana, ciertamente está acá. Diga, ¿nos puede decir el título y el autor? Es Alonso de Barzana, 1530-1597, el Javier de las Indias Occidentales. Puede mostrarlo, sí, sí. Muy bien. La editorial es Mensajero, ¿no? Sí, editorial Mensajero. Algo importante en la vida de Alonso de Barzana fue que adjunto al templo de la Compañía está la capilla de Loreto, de la Virgen de Loreto, que empezó siendo la que se llamaba la capilla de indios. En el Cusco estamos hablando. Estamos hablando del Cusco, en la ciudad del Cusco. Adjunto al templo de la Compañía, en que esa manzana era el Amarucanche, el templo antiguo. Bueno, allí, en esta capilla, la capilla de indios, para realizar la doctrina, la formación cristiana, estableció el padre Alonso de Barzana la cofradía del Niño Jesús Inca. Una imagen de un niño Jesús vestido y con todas las usanzas del Inca. Hay una imagen muy bonita en San Pedro, Una imagen ¿no? muy bonita. Sí. Hay por ahí, pero yo estoy buscando dónde está esa imagen, ojalá la encuentre, porque se hizo después cuadros, se hizo imágenes. Y a partir de ahí fue la expresión de fe religiosa popular del mundo también andino, con la imagen del niño Jesús Inca que la sacaban en procesión en las grandes fiestas del Cusco. Esa después imagen desapareció. Hay algunas pinturas que reflejan a ella. El doctor Ramón Mujica, por ejemplo, es un gran especialista en esta materia. Y ahí está. O sea, estamos tratando de rescatar o de redescubrir las raíces profundas de la tarea de evangelización de los jesuitas y de las otras órdenes religiosas y de la iglesia local particular, de una manera inculturada en la propia lengua. A nosotros nos es difícil, pero ya ellos hicieron todo ese esfuerzo impresionante de aprender la lengua, porque el Evangelio había que transmitirlo en la propia lengua natural. Claro, el padre Acosta siempre decía, ¿no?, que si no conocemos la lengua natural a quien vamos a evangelizar, ahí queda siempre mancada o reducida. Claro. Hoy no vamos a tener mucho tiempo, porque Alonso de Barzana se merece un programa, el padre Francisco del Castillo se merece otro programa, pero por lo menos pasamos a Francisco del Castillo. He traído el libro escrito por el padre Armando Nieto, muy conocido, que falleció el año pasado. Varias veces, muy querido. ¿Ah, sí? Claro, sí, sí. Bueno, este libro es del año 92. O sea, en la historia más reciente, o sea, de la causa de beatificación o canonización, ojalá, del padre Francisco del Castillo, una primera época que va desde 1673 hasta la supresión de la compañía. En esos casi 90 años primeros
hicieron una serie de... Se inició el proceso y se fueron haciendo una serie de gestiones. ¿De qué año a qué año vive el padre Castillo? El padre Castillo es de febrero, del 9 de febrero de 1615 al 11 de abril de 1673. O sea, que ya es como una segunda generación, ¿verdad? Como una segunda generación. De esa primera en torno a Santo Toribio, Sí. a los cinco santos, Sí, sí. y ya es como Sí. el Es fruto como que de el esa segundo siembra. grupo, la segunda generación en la continuidad de la tarea evangelizadora. Nació en Lima, entró al noviciado en Lima, ¿no? Con 23 años de edad, el año 32, 1632. Realiza todo su proceso de vida y formación en la compañía en el Colegio San Pablo. Y siendo ya sacerdote, empieza su ministerio en las afueras también, en los alrededores, en lo que hoy es el Rímac, el barrio de San Lázaro, donde estaba la plazuela del Baratillo, que los domingos, en la tarde, la población pobre, humilde, sencilla de la ciudad de Lima en aquellos tiempos, pero a la que también acudían personas de otros sectores sociales a escuchar el testimonio y la enseñanza de la fe del padre Francisco del Castillo. En San Pedro, ¿no? Está ahí la cruz, La iglesia de San Pedro, su imagen. o sea, sí. eso lo hizo al lado, llevando una cruz alta que había ahí, una cruz de madera que tenía, que la ponen en la plaza del Baratillo. Luego el arzobispo de Lima bendice una cruz en el templo, la capilla, la parroquia, aquella época, de San Lázaro. Esa es la cruz, estuvo muchos años en el Baratillo, al comienzo, y que luego es trasladada a lo que fue la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, en lo que es el actual patio de Palacio de Gobierno. O sea, detrás, ¿no? Que está el ministerio Detrás. ahora, la Casa de la Literatura, ¿no? Sí. Y antes Desamparados. Entonces allí estuvo guardada y ya el año 1936 doy otro salto histórico. Claro. Al derruirse la iglesia de los Desamparados por la construcción, ampliación del espacio de Palacio de Gobierno, eso pasó a guardarse en el Colegio de la Inmaculada. Y luego pasa la residencia al templo de San Pedro, donde ya estaban las reliquias. O sea, porque Francisco ¿Qué reliquias hay ahora allí Francisco del Castillo murió allí. Él estaba en los Desamparados. Sí, sí. Se sintió enfermo y quiso morir en San Pablo. Y entonces muere en San Pablo. Sus restos fueron enterrados en la cripta de la iglesia de San Pedro, debajo del altar mayor. 4 años después pasó a trasladarse los restos previa a actas y verificación que se hicieron ya en aquella época a lo que es la capilla de la O, adjunta también a la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro, la capilla de la penitenciaría. Un libro, justamente, sobre... Es la hermandad, la cofradía, ¿no? Pero que tiene que ver con Nuestra Señora de la O. Muy bien. Entonces, ahí estuvo también otros tiempos. Luego pasaron a la capilla de la penitenciaría, donde estuvo largos años. Y es en el año 56, el 11 de abril de 1956, en que los restos que fueron guardándose en cajas distintas, los huesos, que se colocan donde está actualmente, donde sigue actualmente, a la entrada, ¿no? Derecha, la nave lateral derecha de la parroquia de San Pedro, donde después también se coloca la cruz del Baratillo, y es donde el público, la feligresía de Lima acude. Hay una gran devoción, ¿no? Enorme,
enorme devoción. ¿Qué día se tienen? Los 11 los 11 de cada mes, porque él murió un 11 de abril de 1673. ¿Y ese día qué es lo que celebran? ¿Misa? Ya desde el año 63, ¿sí? El superior párroco de la época del padre Jesús Cánovas, que ya estaban, ¿no? Y se establece las misas mensuales para fomentar la devoción al padre Francisco del Castillo. O sea, tiene una larga historia, Devoción, ¿no? Permanente, continuada, lo cual en la normativa de la Iglesia se considera eso como un elemento importante a considerar, porque está en la fe, en la expresión de la fe religiosa del pueblo. ¿Qué podríamos rescatar así sintéticamente, como hemos hecho con Alonso de Barzana, del padre Castillo? Todos más o menos conocemos la cruz, la predicación del baratillo, el apóstol de los afro, ¿no? El sermón de las 3 horas también se habla de ello. El vínculo con Ruiz Montoya, cuéntenos. Bueno, yo creo que están en la raíz misma de la vocación del Evangelio y de la espiritualidad ignaciana. El anuncio del Evangelio de Jesucristo, pobre y humilde, y preferencia entre los pobres y humildes. Eso, en Barzana, estamos hablando ahora de Francisco del Castillo. Además, en Francisco del Castillo, en su autobiografía, porque los superiores de la compañía, en sus últimos años de vida, le pidieron escribir su vida. Eso es lo que se conoce como la autobiografía del padre Francisco del Castillo, que recién en 1960 fue publicada por el padre Rubén Vargas Ugarte, siendo vicepostulador de la causa. Porque ya el padre Vargas Ugarte el año 46 publicó la biografía del padre Francisco del Castillo. En este siglo, o el siglo pasado, ya estamos hablando, tanto del padre Vargas Ugarte como luego la del padre Armando Nieto. Entonces está la experiencia de fe mística, de oración, de vínculo con Dios, una experiencia de gracia particular. A eso se une también, y de manera especial, la relación entre Francisco del Castillo y Antonio Ruiz de Montoya. Y ahí viene otro vínculo a estrecharse, porque lo tuvo como acompañante espiritual, ¿no? Y también en la persona de Antonio Ruiz de Montoya está lo místico, lo misionero, la entrega a la población, el anuncio del Evangelio. Entonces son elementos que tienen la misma raíz o la misma espiritualidad que hoy de manera especial valoramos y rescatamos y que nos inspiran, nos siguen inspirando en nuestros tiempos, ¿no?, actuales de la Iglesia. Pues yo creo que tenemos que dedicar otro programa, ¿verdad? Bueno. Al padre. Hoy vamos por partes. Hoy se nos ha ido el tiempo y agradecemos muchísimo, ¿verdad?, de que hablemos de este tema que es fundamental en la base de la evangelización, ¿no?, que es la santidad. O sea, es una entrega, pues como quería San Ignacio, ¿no?, en todo amar y servir como los compañeros de Jesús, y qué bien, ¿no?, todo el relato que nos ha ido compartiendo, ¿no? Si quiere darnos ya un mensaje final y la bendición. Sí, yo rescataría, del Evangelio de Jesucristo, el sean santos como yo soy santo. Y hay una vocación a la santidad. Nosotros, ¿no?, desde el bautismo, y el llamado a la santidad. Y actualmente, ¿no?, el Papa Francisco en marzo, en la exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual. Y en la santidad de la vida cotidiana, ¿no?, del pueblo santo fiel de Dios, que nos muestran y enseñan con su ejemplo y testimonio diario la vocación a la santidad de vida.
Creo que eso es algo que hay que valorar y situar, ¿no? La Iglesia reconoce estos casos ejemplares como referencia, como modelos, como ejemplo a seguir, pero la vocación a la santidad está en la raíz de la fe y en las raíces profundas del pueblo santo fiel de Dios, al cual estamos llamados, ¿no?, a querer y servir de manera entrañable. Entonces yo creo que desde allí hay que situarla. En el contexto propio de la compañía para estos 450 años de presencia en el Perú y el testimonio ejemplar que tenemos, ¿no? Y en el caso del padre Francisco del Castillo es limeño, jesuita, y sería, ¿no?, un ejemplo importante a continuar. Ya el Papa Juan Pablo II, claro, en sus dos visitas del año 85 y el año 88, en las homilías, se refirió al testimonio ejemplar de sacerdote del padre Francisco del Castillo. Evidentemente esto ha ayudado a continuar en esta tarea que ahora esperamos continuarla y llevarla adelante, porque tiene una larga tradición. Ha tenido sus distintos momentos y etapas y circunstancias, y cuando estamos en un momento de renovación vuelve a salir. Entonces eso, el mensaje es agradecer a Dios, agradecer a la Iglesia, agradecer a la compañía, el tener, ¿no?, personas cercanas a nosotros que nos muestran una manera de vivir el Evangelio al servicio de los demás. Pues muchísimas gracias. Vamos a rezar realmente, a encomendarnos a ellos, y le pedimos la bendición para todos los que estamos haciendo el programa, para los que lo están viendo, y particularmente para que este año jubilar, ¿no?, de la presencia de la Compañía Jesús nos ayude a conocer, a valorar, a orar y seguir sus huellas, ¿no?, que son las huellas del Maestro. Sí, le pedimos a nuestro Dios, ¿no?, Señor de la vida, que derrame su bendición sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro país en estos momentos especiales que necesitamos todos, ¿no?, el poder vivir de manera coherente nuestra fe al servicio de los demás. Y en este mes también de julio, Señor, derrame su bendición que nos ayude a construir, ¿no?, el reino, la Iglesia y el país, ¿no?, con raíces profundamente evangélicas y cristianas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe en la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias y bueno, cuando quieran.